Bueno, gente, en este momento quisiera traerles a ustedes un tiempo de reflexión sobre un tema importante de la palabra de Dios, que ojalá sirva de ayuda espiritual para cada uno de ustedes. El tema tiene que ver con relación al tema de el estado en que el hombre está actualmente después de la caída, después de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Este estudio que quiero traerles a ustedes en este momento es a razón de la idea que hay muchas personas en la iglesia, ya les digo, como el 90% de las iglesias evangélicas creen que el hombre antes de la caída, el hombre tenía una voluntad, un libre albedrío, el cual le permitía hacer el bien y también le permitía hacer el mal, que está en la libertad de poder elegir una cosa o la otra, obedecer o no a Dios, y en eso estamos de acuerdo, ¿ok? Ahora, pasa que después de esa caída el hombre sufrió un golpe mortal en su vida moral, en su vida espiritual, de tal manera que la Biblia le llama a esa caída la muerte espiritual. El hombre no solo murió físicamente, sino que también murió en el orden moral. Y por esta caída entonces produjo en el corazón del hombre una desconexión completamente con su creador. Se rompió el cordón umbilical que lo unía a la armonía y lo unía a su Dios. Entonces el hombre, a sazón de esa caída, se convirtió en una máquina de cometer pecado. Ya ahora él no quería servir a Dios, era un hombre, un ser egocéntrico, que quería todo, lo tenía que estar alrededor de él. Él era el centro del universo y no ya su Dios. No es que el hombre quedó producto del pecado, quedó medio herido y ahora él está en la capacidad de poder buscar a Dios y de servir a Dios y de oír la palabra de Dios y responder a ella por su propia voluntad, por su propio libre albedrío. Este estudio lo que va a tratar de aclarar es qué dice la Biblia con relación al estado del hombre después de la caída. Si el hombre está realmente en la capacidad, con las facultades de poder elegir a Dios en su estado de carnalidad, en su estado de muerte espiritual, si el hombre ahí puede tener la fuerza o si desea buscar a Dios cuando es predicada su palabra. Si es que realmente se necesita o Dios tiene que hacer una obra antes de que el hombre pueda responder, o si el hombre sin esa ayuda de Dios puede responder o no a Dios o buscarle de alguna manera. Este estudio trata, o esta reflexión trata de demostrar por la palabra de Dios en qué condición está ese hombre. Y vamos allá a la palabra de Dios. Por ejemplo, hay un concepto que habla, que define muy bien el caso en que el hombre está después de la caída. Dice, debido a la caída, el pecador es incapaz de creer en el evangelio y ser salvo, ya que está muerto, está ciego y sordo a las cosas de Dios. Su corazón es engañoso y perverso en gran manera. Su voluntad no es libre, sino que está esclavizada, esa es la palabra clave, esclavizada a su naturaleza de pecado. Por tanto, él no desea, no quiere y de hecho no puede escoger el bien y rechazar el mal en lo que a las cosas espirituales respecta. Es importante en esta parte del párrafo que estoy leyendo, dice, en las cosas espirituales. En ese aspecto vemos que el hombre no está en la condición moral de buscar a Dios. Él no desea buscar a Dios. No es una limitación que no puede o que puede o que no puede en el sentido físico, sino que es una limitación en el orden moral. Él no desea y al no desear, él no se dispone a buscar.
Por esa razón es que el hombre necesita de parte de Dios que el Espíritu Santo trabaje en su vida para hacerle traer esta parte importante en su vida espiritual. La mera ayuda del Espíritu, por consiguiente, no es suficiente para traer al pecador a Cristo, sino que es absolutamente necesaria la regeneración, en virtud de la cual el Espíritu imparte vida y una nueva naturaleza al pecador. La fe no es algo con lo cual el hombre contribuye a la salvación, sino que es en sí una parte del don de la salvación. Es el don de Dios al pecador y no el don del pecador a Dios. Y bueno, voy a tratar de ser breve, pero quiero ponerle algunas referencias bíblicas que dan luz y certidumbre a esta idea que en qué condición está el hombre, el corazón, la mentalidad y la voluntad del hombre después de la caída. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la palabra del Señor. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todo intento o intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Los pensamientos de su corazón. Eso de corazón implica que la caída, que la entrada del pecado en el corazón del hombre, en la mente, en su voluntad, afectó radicalmente su comportamiento posterior a la caída. De manera que ahora todo lo que el hombre desea en su corazón es agradarse a sí mismo, es hacer su propia voluntad, es no someterse a la voluntad de nadie, sino de él mismo. Él se ha erigido su propio Dios. Y esto es lo que dice también en el capítulo 8, 21 de Génesis. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho, porque el corazón del hombre es siempre a lo malo, ¿verdad? Entonces, aquí que nuevamente te dice, en el capítulo 6, el Señor dijo esto, y en el 8, después ya del diluvio, volvió a decir lo mismo, que el intento del corazón del hombre era de continuo solamente hacia lo malo. Y fíjense que no es que después que es grande, no, desde su juventud. Y hay juventud en los originales de su niñez. Esta caída del hombre afectó al hombre desde sus mismas entrañas. Ya los hijos cuando nacen con esa tendencia a lo malo, a hacer lo negativo, a ser egocentristas. Ya nacen con la necesidad de nacer de nuevo en Cristo Jesús. O sea, no se nace inocente, se nace pecador, se nace con esa naturaleza pecaminosa. Cuando David pecó y cometió el adulterio, que es bien conocido, con la mujer de Uría, el Eteo, él en la defensa a Dios, en su oración, en el Salmo 51, una de las cosas que él dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que significa es que lo que le estaba queriendo decir a Dios es, mira mi procedencia, mira quién fue mi madre, una pecadora, y yo nací de una pecadora. Me formé en pecado, en iniquidad. Que yo haya cometido esto, mira mis antecedentes, como afirmando que desde la juventud, desde sus inicios, el hombre viene con esa tendencia al pecado. También podemos ver en Génesis, en el Génesis 6, 12,
donde dice, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. Ahora pues quizás puedan hablarme, no, pero Abraham, no, pero Jacob, no, pero Isaac, esos patriarcas de los cuales que la Biblia habla que fueron los primeros que empezaron a adorar y servir a Dios, pero igual, cuando la Biblia habla que toda carne era corrompida y que toda carne había pecado y había pecado en ellos, incluye incluso aquellos hombres que posteriormente sirvieron a Dios. Ellos también eran pecadores, ellos también merecían ser destruidos porque continuaron pecando. Entonces, podemos ver también el Salmo 10:4, dice, el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. El impío, la altivez de su rostro, él no busca a Dios. Él no quiere someterse a nadie que no sea a él mismo. En el Salmo 36, 1 al 4 le dice, la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En el Salmo 53, 1 también habla y dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Dice ahí. Y el otro salmo que dice, he aquí Dios miró sobre los hijos de los hombres a ver si había algún justo que buscara a Dios. Y dice que no encontró ni aún uno que buscara a Dios. En el Salmo 58, 3 también nos dice, desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentira. Léanlo en el Salmo 58, 3. Desde la matriz están desviados los impíos. Entonces, ¿qué quedará? ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Está el hombre medio muerto o está muerto entero? Vamos a seguir leyendo algunos otros textos. En el Proverbio 13, 19 nos dice, deseo cumplido es dulzura para el alma, pero abominación para los necios es apartarse del mal. A los necios no les gusta apartarse del mal. Tú quieres sacar al pecador del error de su camino y hay una resistencia a él a dejar su vida antigua porque no desean apartarse de ahí porque es lo que han conocido toda su vida. Entonces se necesita la obra del Espíritu Santo, quien convence y regenera al pecador para que ahora, después, pueda el hombre levantar su rostro y mirar a Dios. Mientras tanto, seguirá en esa esclavitud. Isaías 64, 6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades y como el viento nos arrastran. Nuestras mejores obras de justicia son trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Porque esas obras de justicia que nosotros podemos hacer, esos bien que a veces tú ves que el pecador que no conoce a Dios hace y le hace un bien a otra persona. Si ese bien no es hecho en Cristo y por la fe en Cristo y no es el resultado de una regeneración de Cristo, es un acto abominable delante de Dios. ¿Por qué? Porque realmente lo que no procede de la fe, en virtud a la fe, a la regeneración, dice que es pecado. No hay una obra que nosotros podamos hacer en el estado de pecado y muerte espiritual que sea agradable a Dios. Si hay alguna obra que nosotros hagamos en nuestro estado de muerte espiritual que agrade a Dios, es porque ya esa obra buena ha sido el producto de una fe en nuestro corazón, de un cambio, de una regeneración.
En Juan 3, 19, 20 también podemos leer, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. La luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. De tal manera que lo crucificaron, ¿verdad? Porque dice que los que están en las tinieblas no vienen a la luz para que sus obras no sean reveladas. Nadie que esté en lo oculto haciendo cosas malas va a la luz porque sabe que sus obras se van a ser descubiertas. Ellos quieren quedarse ahí. Ese es el deseo del pecador de toda su vida. Cambiar no, quedarse donde está. También en Juan 6, 44 nos dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. El hombre que está en la esclavitud del pecado no puede salir de esa esclavitud y buscar a Dios. No puede venir a Dios. No tiene la capacidad para venir. Y no es que no tenga la capacidad para venir, es que no desea venir. Por eso es que Jesús le dice eso allí, Juan 6:44, nadie puede venir a mí, dijo Cristo, si el Padre que me envió no lo trae. Y ahí la palabra traer es arrastrar, con fuerza, con poder. Romanos 1:21 también nos dice, pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que dice ahí, lo pueden leer también. Cuando dice que no hay quien busque a Dios, es que no hay ser humano en su estado de pecado y muerte espiritual que busque a Dios. También podemos, puedo traer a reducir aquel hecho cuando alguien se acercó a Jesús y le dijo, maestro, te seguiré. O Jesús le dijo, maestro, le dijo a uno, sígueme. Y esa persona le dijo al Señor, maestro, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo un muerto puede enterrar a otro muerto? Bueno, en el orden espiritual. En el orden espiritual, los que están muertos espiritualmente, deja que ellos entierren a sus propios muertos, físicamente hablando. Por eso, porque es la muerte. ¿Y son ciegos? Sí, también son ciegos. Jesús también lo dijo con relación a los fariseos de aquel tiempo. Déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. También podemos leer en Romanos 8:5, donde dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Un hombre carnal va a pensar en las cosas de la carne, no en cosas del Espíritu. Solo el hombre espiritual puede pensar en las cosas que son del Espíritu. Pero la única manera en que un hombre carnal puede pensar en las cosas del Espíritu es que cambie su naturaleza de pecado a una naturaleza divina. Y esto solamente lo puede realizar Dios a través de su amor activo, convenciendo al pecador para que éste le crea y le sirva y decida por él. En Tito 3:3 podemos leer también donde dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Ve? Pero, cuando Dios vino, todo cambió. Nosotros éramos eso igual que los demás que estaban ahí en el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, por su gran misericordia con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, es lo que dice.
Y en 2 de Timoteo 2:25 también dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. ¿Por qué hablamos nosotros de que el diablo es el príncipe de este mundo? Los que están en el mundo y no tienen a Dios, no han nacido de nuevo, son esclavos del diablo. Esclavos del diablo. Están sirviendo al diablo, porque aquí o tú sirves a Dios o sirves al otro. Entonces, una vez, ¿cómo puede un pecador que está siendo esclavo, ciego, muerto espiritual, moralmente en delitos y pecados, cómo puede salir de ahí por sí solo para que entonces ahora Dios de este lado entonces le ofrezca su ayuda y Dios le ofrezca sus bendiciones? ¿No? Si lo difícil para el pecador es volverse. Porque en primer lugar él no va a decidir lo que no siente que quiere hacer. Primero tiene que tener hambre y sed por las cosas de Dios. Y ahí en los textos que hemos leído hemos visto y apreciado cómo el hombre no desea buscar a Dios. Que no lo busca, no le nace. Porque es incompatible, su naturaleza carnal es incompatible con la voluntad de Dios. Y para que el hombre pueda disponerse a buscar a Dios, tiene que haber un rayo de luz, tiene que haber una fuerza del poder de Dios, de su Espíritu Santo en mí. Aún estando en mi pecado, Dios tiene que venir a mi vida y cambiar mi corazón de piedra y poner un corazón de carne porque es sensible y puede responder a Dios y venirse a Él. De lo contrario, el hombre seguirá en su mundo de pecado, recibiendo las consecuencias por su pecado y su maldad. Por eso todos los que por la gracia de Dios hemos sido elegidos por Dios para esta salvación tan grande, debemos agradecer cada día a Dios porque Él nos ha librado de las consecuencias del pecado. Nos ha librado de la muerte espiritual y nos ha dado vida eterna en Él. Creer que el hombre en su condición de pecado y de muerte espiritual todavía tiene la facultad para venir a Dios y servirle, no solo es un error doctrinal, sino que también es un intento en contra de la calidad de la obra de regeneración que hace el Espíritu Santo de convencer al pecador de su mal camino, de hacerle volver. Es restarle el trabajo, la eficacia del trabajo del Espíritu Santo, que a veces llega a través de la palabra escuchada, que nos redarguye, que nos instruye, que nos capacita para poder responder a Dios. Así que no quiero hacer muy largo este video, esta reflexión, pero sí que ustedes puedan ver en las Escrituras cómo es que el hombre no está en esa condición de poder servir a Dios en su estado de muerte. Podemos orar a Dios por nuestros amigos, por nuestros familiares que no son creyentes, para que Dios haga una obra en ellos, para que Dios trabaje en ellos, creyendo de que si Dios no obra en sus vidas, ellos no pueden volverse. Ellos no van a poder salir de ahí. Pero si Dios viene y los liberta, entonces serán verdaderamente libres, como dice el versículo. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Que Dios les ayude, que Dios les bendiga, y que estas palabras sirvan para aclarar, o que haya servido para aclarar alguna idea incorrecta que haya en su mente, y para su bendición espiritual. Que Dios les siga bendiciendo. Amén.